Me entrevistaron qué día en una emisora esta semana, haciéndome una pregunta: Pastor Abraham, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre la iglesia? Y yo le tuve que decir en medio de mi exposición, no se la voy a dar porque duraría 10 minutos hablando aquí, pero en medio de mi exposición yo le dije al periodista que me entrevistaba, yo le dije: la iglesia cristiana no tiene la menor idea de lo que es sufrir por causa de Cristo. La iglesia cristiana piensa que sufrir por causa de Cristo es que de pronto no lo acepten en un grupo de una iglesia y entonces estoy sufriendo por causa de Cristo. Que sufrir por causa de Cristo es que el papá esté bravo porque usted viene a la iglesia. Eso no es sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo es cuando a usted le suceda lo que le sucedía a los primeros siervos en el libro de los Hechos, capítulos 11, donde los mártires de la fe eran devorados por las fieras en el circo romano, eran clavados en maderos y colgados para alumbrar los jardines de Herodes, de Calígula y de Nerón. Cuando a usted lo persigan por ser cristiano y lo echen a la cárcel, como hicieron con el apóstol Pablo en Filipos, y lo azoten y le rompan la espalda, ese día usted sabrá lo que es sufrir por causa de Cristo. Nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que es sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo es pagar un precio alto por eso. Como dice la palabra, algunos fueron muertos, otros aserrados, otros pasados a espada, otros muertos, otros perseguidos, como lo fue Felipe, como lo fue Esteban, que fue apedreado hasta morir. Eso es lo que significa morir por causa de Cristo. Pero la iglesia no tiene ni la más remota idea de lo que es sufrir por causa de Cristo. Y estos charlatanes de la fe, estos mercaderes han sembrado en la iglesia codicia, y la gente no quiere vivir sino rodeada de lujos, de riquezas, porque es lo que se le ha enseñado a la iglesia. A la iglesia no se le enseña a pagar un precio, a la iglesia no se le enseña a sufrir por Cristo. A la iglesia no se le enseña esto, se le enseña un evangelio de codicia, un evangelio de ambición, un evangelio de dinero. El evangelio verdadero se ha perdido. Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser perseguido por causa de Cristo es lo que significa morir por causa de Cristo. Ir a una cruz por causa de Cristo, ir a una cárcel por causa de Cristo. Para que usted entienda algo de lo que significa sufrir por causa de Cristo, tendría que tomar un avión e irse a predicar a los países árabes, donde tienen que ser perseguidos, donde tienen que esconderse en cuevas para predicar la palabra. Eso es lo que significa sufrir por causa de Cristo, pero no el evangelio que nos están vendiendo, rodeado de lujos, de aviones, de jets privados, de suites, de fincas, de ganado, de todo esto. Esto es otra cosa totalmente diferente. Esto no es otra cosa más que un engaño del diablo para confundir las almas y para cambiar la verdad del evangelio por un evangelio de ambición, por un evangelio egoísta, por un evangelio lleno de codicia. El evangelio verdadero es morir por Cristo, o ir a la cárcel por Cristo, o sufrir por Cristo, o padecer por Cristo. Este es el evangelio de Jesucristo, aleluya.